Bien. Eh, Buenas tardes con todos los presentes, quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas de línea. Mi nombre es Ciro Yanak Porras, soy asistente técnico administrativo del proyecto Caprinos y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la presentación de la capacitación virtual Instalaciones para Caprinos y Bienestar Animal, desarrollada por el ingeniero Ángel Vázquez. Esta sesión se lleva a cabo en el marco del proyecto PROCAP, Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnologías para el Manejo Sostenible de la Ganadería Caprina, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnologías, busca fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnologías para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de ganado caprino. Eh, el proyecto contempla la ejecución de 4 componentes y que beneficiaría a más de 13,000 pequeños y medianos productores caprinos en 9 regiones del país por un periodo de 4 años. El ingeniero Ángel Vázquez es docente e investigador de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y es especialista en rumiantes. ¿Puede presentar su ponencia, ingeniero? Buenos días, Ciro. Muchas gracias por la presentación. Gracias al público en general por su asistencia. Como le dijo mi antecesor, mi nombre es Ángel Gerardo Vázquez Requena, soy ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad de Huacho. He realizado mi maestría en producción animal en la Universidad Agraria de La Molina y sí soy especialista en rumiantes. Voy a impartir el día de hoy una charla que se titula Instalaciones para caprinos y el bienestar animal. Espero que sea de su agrado y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, tengan libertad de realizarlo. Voy a compartir mi presentación y espero que pueda absorber algunas dudas al final para que podamos aprender tanto ustedes como en persona para poder transmitir algunos conocimientos. ¿Me podrían decir si ya se visualiza la presentación? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, le Ya, confirmo. Está bien, se nota bien y se escucha bien claro. perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, el tema es instalaciones para caprinos y bienestar animal. Señores, bueno, recordarán que la producción caprina en realidad es muy amplia. Dentro de este proyecto de PROCAP se está incursionando a la capacitación y asimismo también a la educación de los docentes, alumnos y productores, sobre todo para que tanto universidades como también programas como INIA, Institutos Nacionales de Innovación Agraria, podamos estar entrelazados entre la experiencia y también las enseñanzas. Vamos a comenzar presentando el contenido de esta presentación. Son 4 puntos importantes: la importancia de la crianza caprina, el bienestar animal, prácticamente la etología animal, en este caso especialista en caprinos, y sobre todo las instalaciones caprinas que incurren dentro de este punto, de esta área. Vamos a comenzar dando la importancia de la crianza caprina en el país. En realidad, espero que dentro de este macrosistema geográfico en la producción caprina en el Perú puedan ustedes visualizar dentro de la imagen un mapa de nuestro país en el cual nos está dando 3 puntos importantes: crianzas en el bosque seco, ¿sí?, en la costa norte; crianzas en la quebrada de la sierra, en los Andes occidentales; crianzas rastrodejas de valles de costa central y de sur. Y aquí nos hace el énfasis de qué tanta población tiene el Perú y de qué tantos recursos tiene el Perú para lo que es la crianza caprina. Muchos capricultores se hacen presentes dentro de esta producción. Recordemos que en el país contamos con más de 2 millones de cabezas de ganado caprino y aproximadamente al año están produciendo algo de 18 a 20,000 toneladas de leche y unas 10,000 toneladas de carne. Entonces, ¿qué departamento se ve enfatizado esta producción? Es en Lima, Piura, Ayacucho, Ica, Ancash. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos apreciar en el mapa. Esto es un poco de lo que quería darles a conocer antes de ingresar al tema en realidad.
y sobre todo mencionando que la cabra como animal del futuro desde la perspectiva de la seguridad alimentaria. Esto no lo digo yo, lo menciona mucho lo que es ILCA, las instituciones, la FAO, y que nos dicen que sostener la producción ganadera caprina bajo un clima desafiante ha requerido justamente una especie ideal para satisfacer a la necesidad humana, ya que este caprino es un animal rústico, trashumante, y hay varias investigaciones que han identificado a esta especie como una de las preferidas para sustentar la agricultura alimentaria. En este caso, teniendo en cuenta la seguridad e inocuidad alimentaria que hoy por hoy se busca. Entonces, me pareció ideal mencionarlo porque en realidad en el mundo ya hay una sobrepoblación y vamos a necesitar lo que es la producción de alimentos con iniquidad alimentaria, básicamente. Asimismo, quiero darle importancia de la ganadería, en este caso caprina, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Se habla de una importancia de eficiencia, de eficacia, de seguridad alimentaria, de mitigación de cambio climático, de intensivo pero sostenible, una reducción de medicamentos dentro de la crianza y sobre todo quiero enfatizar el bienestar animal. Aquí quisiera que vean que es uno de los pilares importantes de la ganadería. Tanto así que recordemos de conocer que para poder hablar de este tipo de crianzas y este tipo de tema que es el bienestar animal, debemos conocer la parte biológica de la especie. Uno, dos, el cuidado del ambiente de esta especie. Y por último, ver la parte de diseños prácticamente dentro de esta producción. Y si hablamos dentro de esta producción, el bienestar animal se va a enfocar a lo siguiente. El bienestar implica un animal sano y un animal sano implica un alimento seguro dentro de toda la crianza. Recuerden que los animales no nos hablarán, pero sí nos dan a conocer a través de su producción, su comportamiento, y al saber su comportamiento, señores, vamos a poder saber si están adecuadamente llevados, hay un manejo eficiente, y si no lo hay, también nos van a hacer saber, solamente que nos van a enfatizar prácticamente en este caso, reducción de producción, como con estrés calórico, con estrés de frío, entre otras variedades que ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, hablamos de bienestar animal. ¿Qué se entiende por bienestar animal? Hay un argumento muy importante, un argumento económico sobre todo ello, que el bienestar físico es importante, porque el bienestar contribuye a un confort y salud. Si este no tiene un confort y salud, no va a poder dar un potencial productivo adecuado en realidad. Entonces, este argumento es muy importante, porque si el animal no está con su confort y salud, no nos va a producir lo que nosotros esperamos que produzca y con lo que hemos pronosticado y planificado nuestra empresa. Entonces, ¿qué podemos hablar de bienestar animal también? Que el animal, en este caso, ya en un argumento ético, el animal es un ser viviente, un ser sensible, el cual justamente tiene un cerebro, un hipotálamo, una hipófisis, y que es capaz de captar el sistema nervioso, ¿sí? Y que es capaz de sentir. Entonces, merecen una especial consideración y respeto porque pueden sufrir. Entonces, asimismo, si sabemos esto que puede darse en esta especie, podemos definir el bienestar animal conociendo las características morfológicas y también características heredables. Entonces, si podemos ver, hay a factores externos e internos que involucran el medio ambiente del caprino en este caso. Hay en la parte de factores externos el clima, sensaciones, estímulos, y en la parte interna puede haber ectoparásitos, bacterias, entre otros. Todos ellos implican un medio ambiente y se consolidan en lo que es la definición de bienestar animal, que menciona que es el estado en el cual el animal está capacitado para intentar enfrentarse con el medio ambiente. Entonces, es un punto muy importante aclararlo porque es la capacidad de cada animal de termorregularse, de poder afrontar las sensaciones térmicas, los estímulos o incluso problemas internos de justamente estas características de esta especie. Aquí les puedo mostrar también el efecto del estrés sobre el reparto de nutrientes
a través de unas investigaciones en el 2010, tenemos 3 columnas. Por ejemplo, señores, en la primera columna vemos que hay una separación, una división de reservas, el aspecto reproductivo, inmunológico, producción de leche, crecimiento, basal vital, que es el mantenimiento. Vemos en el centro que ya no están las reservas, está entrando el estrés. Ya hay presencia de estrés, ya no está la capacidad de reparto de las reservas del organismo y sigue habiendo reproducción, inmunidad, leche, crecimiento y el sistema vital. Y cuando hay más estrés, ya no hay reservas para, perdón, no hay reparto para reservas, no hay reparto para reproducción, no hay reparto para la inmunidad en realidad, y así nos va afectando a la repartición de nutrientes, el estrés, o en este caso un agente extraño a nuestro organismo. En este caso es un organismo animal productivo que va a sentir, y en este caso va a tener afecciones ya comprometedoras para su sistema inmune, para el área reproductiva, para la producción de leche, para su crecimiento ideal. Entonces, todo ese medio ambiente involucra para ellos. Entonces, con esto quiero consolidar lo que voy a mencionar a continuación, que todo lo que es el bienestar animal se centra en las 5 necesidades básicas, que todos lo conocemos en realidad, pero a veces no lo aplicamos. Entonces, ¿qué detalla las 5 necesidades básicas? No sufrir de hambre o de sed, que es el acceso constante a agua fresca y una dieta para mantenerlos vigorosos, de buen estado de salud. No sufrir incomodidades, proporcionarle un ambiente apropiado, incluso resguardado, y un área de descanso cómoda. No sufrir dolor, lesiones y enfermedades. No sufrir estrés, miedo y dolor, y por ende permitir que les exprese su normal comportamiento. Señores, en lo que nos proporciona el espacio suficiente, y ahí quiero hacer énfasis porque el hablar de bienestar está en la mano y llevado en donde se va a alojar el animal, dónde va a comer, dónde va a descansar, dónde va a tener sus necesidades, dónde se va a reproducir, dónde se va a alimentar para tener una gestación ideal. Eso es las instalaciones apropiadas de acuerdo al tipo de especie que estamos trabajando. No todas las especies tienen el mismo comportamiento, ni tampoco la necesidad de metros cuadrados que otro animal. Entonces, caprino no es lo mismo que vacuno, ni tampoco que porcino. Entonces, cada uno de ellos tiene sus requerimientos. Y esas 5 necesidades básicas, señores, es la más claro que definir el bienestar animal. Entonces, estas 5 libertades son precisas y son bien entendibles en el campo. Ahora, si bien es cierto, hablamos de estas 5 necesidades básicas, tenemos que mencionar de que existe una metodología para evaluar el bienestar animal, en este caso el bienestar animal caprino. Existen 2 tipos en realidad. Las medidas basadas en animales, que incluyen las medidas de comportamiento, registros de salud, producción, síntomas de enfermedades. Todos ellos se engloban en el primer tipo. En el segundo, perdón que corte esto, el primer tipo habla de la etología animal, que es el comportamiento en pocas palabras. Y el segundo tipo es que las medidas basadas en los recursos, en la gestión, incluyen la densidad de la población, la mano de obra e instalaciones y planes de salud. Aquí ya me voy basado en cortas palabras en instalaciones. Entonces, primero es conocer la etología animal, el comportamiento en sí, conocer al animal para saber si está incómodo o no, y sobre todo darle el espacio correspondiente de acuerdo a su categoría, a su condición, a su nivel de crecimiento. Esos son 2 aspectos que controlar en la metodología de la evaluación de bienestar. Y empecemos. Cuando hablamos de comportamiento animal, podemos empezar a mencionar, de acuerdo a un etograma animal que se realiza. Estos cetogramas animales que se realizan, empezamos por la zona termoneutral, y la zona termoneutral abarca donde el animal puede estar en su máximo bienestar animal. Se mantienen los índices fisiológicos, térmicos, cardíacos, se da un mejor manejo. Y como lo pueden ver en imagen, hay una zona de estrés por máximo por frío, una zona de estrés por máximo de calor, y en el medio está la zona termoneutral, que podemos llamarlo así, tanto para ovinos, caprinos y bovinos. Y en este caso, caprinos, se habla que está cómodo a partir de los 10 grados hasta los 15, 20, pero máximo podemos darlo hasta 30 grados en su zona de termoneutralidad.
en la cual se van a encontrar de una manera tranquila, de una manera satisfactoria para cumplir sus necesidades de producir y de mantenerse. Porque hay que reconocer que hay necesidades para mantenimiento y necesidades para producción, sea de carne o sea de leche. A continuación podemos mencionar también el mecanismo fisiológico de las cabras que involucran al final el bienestar animal. Y esto se divide en tres: factores que influyen, factores de indicadores y también factores apropiados que vamos a evaluar. En factores que influyen podemos estar la genética, el manejo, en este caso el transporte, ¿sí? En la parte de justamente que afecta directamente a los indicadores, tanto productivo, fisiológico, morfológico, ¿no? Dentro de los parámetros naturalistas, funcional, subjetivo, que todo esto aporta que el caprino involucre un bienestar animal. Recordar que dentro de los mecanismos de termorregulación o de pérdida de calor también se encuentra la radiación, la convección, la reflexión y la radiación en este caso. Y es muy importante conocer cómo se comporta cada animal para la pérdida de calor o para la obtención del calor. Son puntos muy importantes. Y los parámetros normales, por ejemplo, se menciona sobre las respiraciones por minuto, sobre los latidos por minuto. Entonces, todo eso involucra conocer a la especie. Y ya habiendo mencionado el mecanismo fisiológico de las cabras en este caso, podemos ya hablar no solamente de un etograma animal, sino de la etología animal caprina. Entonces, esto ya es más específico, por decirlo así, y podemos mencionar lo siguiente. Hay investigaciones del 2015 hacia adelante que ya te habla de que el etograma animal hay una evaluación previa. Y esto consiste en 4 puntos importantes, como lo pueden ver en la presentación. Y hay el primer punto de la selección de un conjunto de indicadores. Si un ingeniero zootecnista o médico veterinario va a un establecimiento y quiere poder hacer un etograma, que ojo a ojo deberíamos realizarlo con más frecuencia, porque de eso va a depender de todo el manejo de productivo y reproductivo del establecimiento, porque el etograma te da a conocer cuáles son los animales que se comportan naturalmente, normalmente, y cuáles no. Entonces, para definir y saber el porqué de esto, tenemos que ver el primer punto: selección de conjuntos de indicadores de bienestar candidatos. En este caso, vamos a ver indicadores que debemos evaluar, como por ejemplo la condición corporal, como por ejemplo los edemas, los accidentes en este caso, o también ubres desbalanceadas o comportamientos desorientados del animal, que va a involucrar conocer qué indicadores voy a evaluar para irme al campo y seleccionar de todo el hato 10% de la población. Y este 10% va a ser evaluado, dividido en este caso, la mitad, por ejemplo, para comportamientos normales y la mitad para comportamientos desconocidos, raros. Entonces, para yo conocer esto, voy a poder consultar también a la parte interesada, que es la población o la granja en sí. En todo caso, hablando con estos encargados o dueños del establecimiento pecuario, voy a poder seleccionar los indicadores de acuerdo a la evaluación. Y al hacer esto, voy a poder hacer pruebas de prototipos. ¿A qué me refiero? A que yo puedo indicar qué valores o qué indicadores estoy evaluando y quiénes son los que pasan la categoría normal y las que son todavía desconocidos, para poder hacer un protocolo, un prototipo, un ensayo de quiénes están bien actuando normalmente y quiénes están actuando raro y por qué. Al hacer ese prototipo voy a generar resultados y estos resultados me va a dar una estrategia de cómo actuar con la población en general. Y esta es una de las investigaciones que debería realizar en todo tipo de establecimiento pecuario en realidad, para poder conocer cuál es el comportamiento normal de este tipo de especie. En este caso, como le dije, necesariamente en el área caprina. Y aquí podemos verificar qué indicadores, que lo que estaba mencionando anteriormente, van a ser los más importantes para las cabras. En primer punto, y el bienestar de las cabras, y lo menciono en la diapositiva, podría evaluarse en función a varios indicadores que cubren las respuestas conductuales, físicas, fisiológicas y productivas. En el primer punto de indicadores de bienestar animal para cabras es en la condición corporal. Como lo podemos ver en la imagen, hay un score de evaluación de cabras.
en este caso la condición corporal, y vemos de que está de 1 al 5 en este caso, y podemos observar cuánto es una vaca, una cabra, en este caso descarnada, muy delgada, caquéxica en este caso, y una cabrita normal con justamente con visualizaciones de los flancos sacrales ideales, con muslos descarnados, pero sin considerar que está totalmente en un peso no ideal a su condición. Y aquí vemos un animal ya, en este caso, muy sobrecondicionado, ¿no? Cuando está en score 1, en score 0 y en score -1. En esta condición también podemos entender que al momento de entrar a un establecimiento pecuario, tenemos que ver cómo está la condición corporal. Eso también nos va a traducir a un comportamiento, capaz en el corral no se le da el alimento, pero no todos puedan comer por las instalaciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Otro punto es el estado del pelaje. El estado del pelaje te dice mucho de los problemas de salud y nutricionales. Puede haber presencia de endoparásitos o ectoparásitos, y sobre todo de enfermedades infecciosas como la neumonía, o desequilibrios de minerales o de otros, de proteínas, ¿no? Sobre todo el pelaje normal que ustedes lo están viendo en la presentación, pero también hay pobre pelaje en realidad, y se ve que es un pelaje enmarañado, como lo menciono, en todo el cuerpo. El pelaje es demasiado largo, especialmente en los cuartos traseros. El pelaje es áspero en todo el cuerpo, entonces eso también nos da un signo. Ojo, que el animal esté sucio no implica que esté mal llevado, sino que también implica también ese tipo de características de pobre pelaje. Ahora, también otro punto a considerar es hacer colas en la alimentación. Si ustedes están en un establecimiento pecuario, básicamente, y ven este tipo de imágenes que les estoy presentando, es un alimento que se le da el alimento y las cabras pueden comer a su voluntad, pero hay que esperar y analizar la distribución del alimento en todo el comedero y observar si las cabras están todas en cola, por decirlo así, o todas pueden comer incluso. ¿Por qué? Miren estas imágenes, señores. Estos puntos amarillos representan a las cabritas que están haciendo cola para comer, y las demás ya han ocupado su sitio. Igual aquí en la segunda imagen, ¿sí? Voy a ponerlo, esta es la segunda imagen, que te dice, miren cuántas cabritas están sin comer y las demás están comiendo porque no hay lugar. Entonces se ve un poco de lo que es los metros lineales por cada cabrita, en este caso de consideración de cada categoría. También aquí podemos ver, mire, una cabrita, y si vemos condición corporal, esta condición corporal esta es muy delgada. Entonces, no cumple los requerimientos de un animal que está bien alimentado. Tampoco debemos de llegar a un animal sobrecondicionado, entonces, que tenga características idóneas, ¿no? Cadera, los punta de cadera idónea, no redonda, sino cóncava, que tenga justamente la base de la cola ideal, que justamente se pueda ver los isquiones de la parte de la grupa del caprino, y sobre todo las costillas sacras, que se puede evaluar en condición corporal. También otro punto a considerar es hacer cola para beber. Aquí pueden, estas imágenes pueden ver un comportamiento normal bebiendo agua. Pero señores, acá ya están haciendo cola. El punto amarillo es que ya está haciendo cola. Y registra el número, aquí registramos el número de cuántas cabritas durante 15 minutos se observa y se anota cuántas están haciendo cola y no toman agua en todo el día. Aquí podemos ver en esta imagen también cabritas esperando su turno para tomar agua. Es otro punto acondicionante de un hacinamiento también del corral. También podemos evaluar la superficie para dormir. Ustedes lo pueden ver, la superficie suficiente es esta imagen. Y la superficie insuficiente, vean aquí. Esta imagen casi todo ya es el suelo, justamente con una cama deficiente. No está para llevar ese tipo de instalaciones de esta manera. También evaluar la limpieza del material de la cama. Como le dije, la ropa de la cama está limpia y seca, y la otra es sucia y mojada, visibles con zonas de humedad, que involucra también enfermedades posteriormente a estas cabritas que están alojadas dentro de este corral. Y por lo tanto también tenemos que hablar, un indicador es el estrés calórico, tanto la ausencia por el calor o la presencia de calor en este caso, o la presencia de frío. También otro indicador es de rodillas en el comedero. Señores, quiero que vean esta imagen, y aquí está todo, bueno, lo voy a acercar un ratito.
Vean esta imagen, todas están en fila comiendo su alimento, pero hay una de ellas que tienen un movimiento, una forma distinta. Está prácticamente de rodillas llegando al alimento. Y eso es lo que no se debe hacer, no se debe llegar a eso. Porque la postura que tenga ese animal al comer, al beber o al estar simplemente echada, nos va a decir mucho del comportamiento que ellos tienen debido al hacinamiento o debido al mal diseño del establecimiento. Ahora, en consecuencia, todo esto involucra el acceso. Los accesos se dividen en primer nivel y segundo nivel. Se habla que se debe observar de cabeza, cuello y hombros en las áreas azules que se está comprobando en la imagen. Y también en el segundo nivel, cuando ya hay muchos accesos, ya hay dos personas que deben de estar viendo esto. Se observa justamente la parte posterior y también en la parte de cuellos y hombros y en el área trasera, ¿sí? Y área de la ubre, básicamente. Todo esto son accesos, como lo podemos ver también en la ausencia. Aquí hay una ausencia de accesos frontales, pero también sí lo hay en otras imágenes, ¿no? Dentro de ellos, miren, hay accesos en el cuello, en la parte de la frente, en la ubre, ¿sí? Por golpes, entre otros puntos, como vemos acá, que el diseño del el comedero le hace daño. Entonces forman accesos dentro de ellos porque es por golpes, pero golpes que se hacen por el manejo. También se evalúa la suciedad fecal, que puedan tener la presencia en la parte de la cola o no. Y también la ausencia de la secreción nasal en caprinos, y esto también nos va a dar un indicador. Hay otro punto importante que es el olvido o desorientación del caprino, y estas cabritas, por ejemplo, están aisladas, resto del grupo. Las orejas están caídas, el animal no muestra ninguna reacción a estímulos externos y aunque es el núcleo de un grupo, está desorientado y apartado y es el animal que menos condición corporal va a tener definitivamente y menos crecimiento. Eso hay que tener un punto considerando las instalaciones, también nos vamos a dar cuenta de este tipo de animales que tenemos que atender inmediatamente y saber qué tienen. Capaz están enfermos, están en un proceso de enfermedad. No podemos olvidar en este punto el manejo eficiente de las pezuñas excesivas. Hay score que te menciona de las uñas excesivas, por ejemplo, la primera es la normal, la uña normal que deberíamos tener en cualquier tipo de establecimiento caprino. En este caso, pues, aquí ya hay un sobrecrecimiento y aquí demasiado largo, que esto no involucra un bienestar. Usualmente se habla de cada trimestre y cada parto realizar una sesión de podología en estos animales porque mejoran justamente la estabilidad de salud. Imagínate, andar con ese tipo de pezuñas involucran una incomodidad y un dolor y dentro de la explotación, y esto involucra que reduzca la producción de carne o de leche que podamos dar. Y recuerden, el caprino es un animal trashumante, es un animal que en el Perú, en este caso, es un animal que hay crianzas más extensivas o semi-intensivas que intensivas, entonces va a caminar bastante. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver que esto es muy importante para su movilización y transporte. Otro punto importante también es el descorde incorrecto. El descorde incorrecto, como lo podemos ver en la primera imagen, ese es el adecuado, ¿sí? Y el inadecuado aquí está dejar justamente algunos inicios de cuerno que se puedan ver, ¿no? Esas algunas yemas que se pueden dejar ahí abiertas que vayan a crecer después de la intervención, porque también esto es traumático y hay que tener mucho cuidado. Y por último, y no menos importante, hablamos de la latencia de la prueba de primer contacto. La persona que estaría evaluando, por ejemplo, el bienestar o te estaría haciendo un etograma animal, tiene que entrar dentro del contacto. Todo lo que he dicho anteriormente es de afuera del corral. Ahora aquí tiene que introducir, y es la prueba de latencia, se menciona de la relación de humano y cabra. Entonces, suavemente los animales manipulados son propensos a acercarse a las personas y en consecuencia sufren menos estrés relacionados al manejo. Imagínense que nunca tengan contacto con nadie, nunca tengan asimilación con nadie, se estarían estresando siempre que ustedes estarían viendo al corral en realidad o al manejo. Hay que acostumbrarlos a este tipo de manejos cercanos, en realidad, y esto nos va a dar una prueba de una confianza, una tranquilidad y en este caso un bienestar animal adecuado.
En este punto he puesto los resultados esperados que en cualquier análisis de etograma animal podría darse. Este es un ejemplo de salida visual que muestra los indicadores de grupos de evaluación de bienestar en primer nivel. En primer nivel es cuando una sola persona lo realiza, porque el segundo nivel es cuando ya dos personas especialistas vienen a lo que es la evaluación y pueden observar que en porcentajes, tanto los accesos, la descorne inadecuado, las desorientaciones, el manejo, entre otros, están muy altos. Y este es un reflejo de cómo están llevando su establecimiento pecuario en cuanto al manejo e instalaciones. Entonces, señores, hasta aquí estoy viendo todo lo que vendría a ser el análisis de bienestar animal que se realiza y se debe realizar más en campo, en realidad, para poder tener más idea de conocer a nuestra especie. Ya habiendo hablado de bienestar y qué indicadores debo yo de ver para poder saber si mi caprino está bien o está mal, o si en este caso está dentro del bienestar animal o si no lo está, tenemos que empezar a hablar ya de instalaciones. Y las instalaciones, señores, es un punto también muy importante que va de la mano, como les dije, de el bienestar animal. Si no tenemos buenas instalaciones o áreas, metros cuadrados de nuestro suelo, nuestro salaordeño, nuestras sombras, no vamos a poder darle ninguna comodidad. Es decir, que, por ejemplo, ustedes van a descansar en una cama de una plaza con 5 personas. No van a poder descansar porque están ocupando un espacio que ustedes necesitan, un espacio vital. Y ese es el punto a considerar que podemos estar entendiendo en instalaciones caprinas. Y vamos a empezar mencionando 4 claves para instalaciones pecuarias que deberíamos entender y respetar. En un establecimiento pecuario hay 4 puntos importantes. Primero, como le decía, el bienestar animal, que ya lo hemos hablado. Segundo, la eficiencia en el trabajo. Eh, Cuando se habla de la eficiencia en el trabajo, y esto siempre lo menciono, hablamos mucho de saber, no solamente ahora conocer el comportamiento, sino saber cómo es el flujo del proceso de crianza de una especie para hacerlo más flexible. ¿A qué me refiero? A saber el manejo desde lo que es nacimiento, destete, crecimiento, capaz ya hay para edad para empadre, y este empadre se va para preñadas, pare a una maternidad, se va a una producción, y consecutivamente el flujograma se da de forma ordenada. ¿Para qué? Para manejarlos adecuadamente, monitorear cada etapa productiva y sobre todo, tener mejores ahorros en el manejo de personal y mejores eficiencias en el transporte de alimentos. El punto 3, hablamos que sea flexible y ampliable. Tenemos que considerar que hay una proyección de estimación de granjas, también a considerar. Y por último, de que las instalaciones sean de bajo costo. Y hablamos estructuralmente sólidos y sencillos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las instalaciones en bajo costo se refieren a que debemos utilizar materiales de la zona. No podemos utilizar materiales tan costosos porque nuestros costos fijos suben. En la explotación pecuaria hay costos totales, que son costos fijos y costos variables, y estos costos debemos de reducirlos, sobre todo cuando es un costo fijo, que es las instalaciones. Entonces, a través de varios años, varios de los ciclos que ya han pasado, en los últimos 200 años se ha logrado mejorar tanto la selección de producción de animales como también en la parte de clima y como también la parte de instalaciones. Y se menciona mucho que debemos tener condiciones necesarias para las instalaciones pecuarias, en este caso. Y en este caso son 6 y las voy a mencionar. La primera es poseer una superficie adecuada de acuerdo al número de animales de cada categoría. Contar con un sector de enfermerías para inclemencias climáticas. 3, tener las subdivisiones necesarias de acuerdo al manejo. Pues eso le decía, en sistemas extensivos, si bien es cierto, es al pastoreo y vienen para lo que es desde el descanso, que es menos áreas metros cuadrados, pero tienen donde dividirse. En cambio, el extensivo es todos en un corral. En cambio, la parte de intensivo sí es una subdivisión de acuerdo a cada categoría. Los corrales deben estar en lugares que pueden accederse fácilmente. La higiene debe estar realizada en forma rápida y práctica y debe construirse con materiales económicos y abundantes de la zona, como lo podemos ver en imagen, que usualmente es de madera.
Entonces, también no debemos olvidar que, sobre todo es un punto crítico, ojo, el factor de la ubicación del establecimiento pecuario. Recuerden, señores, que la posición de la granja es importantísima. ¿Por qué? Porque hay golpes de calor, hay golpes de frío, entonces hay golpes de viento en este caso, y se nos recomienda siempre que de este a oeste, puede hacer la intersección, puede hacer las sombras. ¿Por qué? Porque mientras el sol nace o sale, puede ayudarnos con la exposición de rayos solares y desinfectando la cama a un lado, y cuando se va a ocultar al oeste, el otro lado. Entonces, y sobre todo que el aire vaya de norte a sur, dando golpes de frío, en este caso a 5 metros por segundo, se menciona en lo que es la velocidad del viento, que sea corte el establecimiento y tengamos en consecuencia tanto lo que es el manejo de esa posición, ¿no? Que lo podemos ver ahí, está orientada a la correcta eje mayor de los corrales. Entonces, tenemos que buscar vientos predominantes, orientación que ya les acabo de mencionar, altura del terreno, ¿sí? Porque también no podemos hacerlo en cualquier tipo de suelo, saber el tipo de suelo también y tener una pendiente ideal para esta instalación. Podemos ver, señores, acá, miren estas imágenes que es justamente atribuida a cortesía de la empresa Duman, instalaciones donde vemos, por ejemplo, el pasaje, que son algo de 4 a 5 metros de ancho, ¿sí? Y la altura es de 2.5 a 3 metros, el cual está en contra de este a oeste. Justamente como lo ven ustedes hacia acá, ven esta parte que está desinfectando. Y cuando ya el sol ya estaba por acá, se desinfecta ese lado, y cuando estaba por acá, se desinfecta este otro lado. Esa es la manera eficiente para poder controlar y ver, señores, todo lo que es los comederos también, 15 a 25 centímetros hacia el piso, hacia arriba, porque es la condición que también no se hace daño el pecho, también, ¿no? Considerando un macro en este caso. Miren acá, hay otra imagen, también es un área muy grande, en realidad, este es gracias a la empresa Duman, es una fotografía que te da la representación de cómo debería ir incluso la posición del sol dentro del establecimiento y qué funciones pueda cumplir. Miren acá, ¿sí? Otro tipo de figuras, donde están ya, en este caso, cabras en crecimiento. Y dentro de las instalaciones también tenemos que entender que se hace con diferentes materiales, como ya lo mencionamos. Puede ser con ramas, como lo pueden ver, con madera, ¿sí? Puede ser con corrales de alambre, también, y como también puede ser corrales de retazo, en este caso, de palo blanco se menciona, de esta manera. Entonces tenemos en consideración que se puede hacer de distintas formas en la parte de instalaciones. Pero también tenemos que tener en cuenta que en las instalaciones hablamos de un tamaño superficie. Y este tamaño superficie, pueden ver las imágenes, señores, y no me dejarán mentir, vemos establecimientos hacinados, muy llenos, pero nos hacemos la pregunta, ¿de qué depende el tamaño de nuestros corrales, básicamente? Y hay una gran respuesta, y en esta imagen quise representarla: la distribución por categoría de nuestra población. Por ejemplo, cabritas en producción, cabritas gestantes, cabras en crecimiento y un lote que, por ejemplo, puede llegar. Pero esto se da a la condicional por este autor de Enrique Nolte, que menciona que es un ícono en caprinos, que menciona a nivel nacional que las medidas ideales están en esta tabla. Ojo, esta tabla es para corrales y de forma intensiva, porque también hay otros que es de forma extensiva, que es mucho menor en realidad, que es solamente para descanso. Entonces, se habla por el área por metro cuadrado, que es lo más importante aquí, señores. Por ejemplo, en machos, 10 metros cuadrados. En hembras en producción, hasta 6, de 4 a 6. Maternidad, justamente, perdón, gestante 5, maternidad 3. Machos de 2 a 6, de 6 a 12, de 2 a 6, de 12, de 6 a 12. Y también hay cabritos de leche y machos y hembras. Y también la forma de la parte, la cuarentena y el corral de espera en lo que es el ordeño también. Todo tipo de área tiene su medida, como les mencionaba,
el área de sombra, por ejemplo, el área de longitud de los comederos, que es medio metro, el debe de bebederos, mayormente 0.15, 0.20, 25, hasta 30, la altura que les decía, ¿sí? Y usualmente puede hacer, por ejemplo, comederos para cualquier especie, tenemos que medirle, señores. A veces no tenemos estas tablitas y tenemos que medir. Por eso es muy importante saber cuánto mide tu mano, cuánto mide justamente entre los dedos o entre los brazos. Usualmente, por ejemplo, para poder saber cuánto es la medición de un comedero o bebedero, tenemos que medir desde el suelo hasta la rodilla del animal, porque ahí es 15 centímetros de profundidad que va a llegar. Y luego hacia arriba, hacia adelante, hasta el pecho, es lo demás que se mide, porque sabemos que del pecho hacia adelante está la forma de comer del caprino, ¿sí? Y de acuerdo a eso te puede ayudar mucho en el manejo de la alimentación y en el manejo social que se puede realizar. Además de eso, podemos decir que, como lo comentaba anteriormente, debemos de manejar la categoría por animal. En este caso, estamos ya a punto de terminar, vemos cabritos de leche, ¿sí? Vean la disposición de cómo se hace en un balde y justamente hay varios cabritos que pueden tomar. Aquí es una de las instalaciones gracias de cortesía de Dunman y también a Donoso Guaral, del ingeniero que está a cargo del ingeniero Raúl Ramírez. Justamente esas son fotos reales de allá, por ejemplo, que se diseña este tipo de instalaciones, considerando la altura de más o menos de unos 15 centímetros hacia la parte de consumo de la leche en cabritos lactantes. También podemos considerar que en esta etapa, por ejemplo, también se tiene que cambiar, ¿no? Cabritos o cabritas de 2 a 6 meses, ya aquí ya van a estar entrando en celo, van a estar en crecimiento, de 6 hasta el empadre, ¿no? También va a haber chivos, va a haber cabras en producción, y esto, ya cabras en producción se habla de 4 o 6 metros cuadrados, por ejemplo. Vemos acá los corrales, ¿sí? Son cabritas en producción, hasta llegar a cabritas en producción, ¿sí? Eso es un manejo integrado desde el inicio hasta el final, va conjuntamente de acuerdo a las categorías que podemos ver. Este es un manejo por categorías también, de machos, por ejemplo, también. Este es ya de hembras productoras de leche. Vemos aquí cabritas productoras de leche. Con ayuda, vean aquí, con ayuda a la sombra que ellos tienen. Miren qué tanta sombra puede dar estas mallas raché, en este caso como condición de la sombra. 1 metro cuadrado por sombra por caprino, de 1.5 a 2. También vemos el manejo de este tipo de instalaciones con postes y alargados justamente laterales cubriendo todo el contorno, ¿no? También se puede optar por ese tipo de diseño también. Además, vemos también instalaciones de la sala de ordeño que podríamos entender en esto, tanto la máquina que utiliza por presión de kilopascales, en este caso son 4 bars, en este caso se habla de la rampa que ellos deben de tener de unos 12 grados y una altura de 90, casi 1 metro, 90, 80 centímetros, como lo vemos acá, ¿sí? Para que el ordeñador pueda justamente tener la facilidad de ordeñar a las cabritas, ¿sí? Estas son justamente con guillotina, son muy importantes y en este caso también son muy comercialmente hablando ya utilizadas. Como volviendo al tema, hablamos mucho de lo que es las sombras y la posición del sol y la ventilación. En este caso, vean cómo está la sombra, ¿sí? Les da sombra a todos los animales. Ahí vemos uno que otro que está fuera de ella. Además, también en cabritos bebés se habla de zonas de patio de recreación. También unos 2 a 3 metros cuadrados por cabrito se da este tipo de espacio para que ellos puedan justamente recrearse, ¿sí? En este caso, también vemos bebederos. Y en estos bebederos, me imagino que ustedes podrán visualizar esta imagen. Por ejemplo, aquí vemos la sombra, y que está muy bien la sombra, y ahí está algunos aleros también, no he mencionado aleros, pero están las cabritas en producción. Pero miren, señores, el agua está acá. Esto, por ejemplo, esto está mal. En este caso, ¿no? El agua en este caso, en la exposición del sol, esto no debería ser. Por eso deberíamos colocar ¿dónde? Al lado de las sombras. ¿Sí? En donde pueda darse la sombra para que sea cálida, fresca y no tome un agua recalentada del animal.
Entonces, es un tipo de, aquí les aseguro que seguramente nadie se acerca, justamente nadie se acerca, porque es un agua que ya está muy caliente. Entonces, también esto afecta a la producción, afecta a todo su mejoramiento, su rendimiento. Y por eso tenemos que tener conocimiento de cómo, cuando uno ingresa a un establecimiento, el sonido de la caída de las heces, el sonido del baleo, el salido de los comederos o bebederos, es muy importante tener en consideración. Y por último, que vamos a ver, así como este tipo, o también con boya, ¿sí? Automatizada, que se podría también realizarse igual que un comedero, a una altura restrictiva. Y por último, vemos un poco de lo que es los comederos, ¿sí? Que hay distintos comederos con guillotina, como ejemplo, ese es uno de ellos. Y también hay justamente cestas para pasto, que es lo común que se realiza. Aquí es de otro país, pero esta imagen es de otro país, pero también da el mismo funcionamiento. Esto sí hay mucho acá en la zona, ¿sí? Los ahijaderos que se pueden mencionar para poner los pastos y de aquí que puedan consumir tranquilamente. O también se le habla comedero tipo canoa, en la cual se están 60 centímetros, en este caso, y la parte profunda 45, ¿no? Y una profundidad de 55 centímetros. Usualmente la cabrita lo utiliza cualquiera de los dos. Ojo. Y señores, para concretar todo lo que hemos hablado de las medidas de los animales, conjuntamente los metros cuadrados de la sombra, metros lineales del comedero, del bebedero, para que no suceda que alguno de nuestros caprinos se queden sin tomar agua o se queden sin consumir sus alimentos, llevamos a concluir este tipo de diseño. Señores, este es un pequeño diseño de Enrique Notles que hablaba mucho de la distribución. Miren, señores, el corral de machos, justamente un poco más lejos de las hembras, en recría. Esta hembra recría pasaba a la parte de maternidad, ahí estaba la zona de producción, ¿sí? Que se encargaba de una actividad necesaria, ¿sí? Y luego ya pasa a la sala de ordeño, que es la producción, en este caso, después de hembras en seca. Luego ya hembras en producción, y aquí, por ejemplo, está su ordeña, el sistema de ordeño. Y vean cómo se enfoca, cómo se distribuye, ¿no? Por categorías, desde que nace hasta que ya hay un descarte en este caso. ¿Sí? Son importantes ahí y mencionar, y sobre todo mencionar la cantidad de animales que están dentro de ellos. ¿Sí? Corrales en hermanas de recría, corrales de maternidad, hembras en producción, y aquí la proyección de cobertura todavía del diseño, hembras para seca, y luego pasan a corrales de reserva. En este caso sí, vendría a ser donde se distribuye también sacar la leche y llevarlo a otro establecimiento pecuario. O también dentro de esos planos deberían hacer un valor agregado. En este caso, yogur, o en este caso, queso caprino, que es muy agradable, pero la población no está muy concientizada para el consumo de leche o de queso caprino. Aquí hay unas imágenes, señores, en Mala y en Pachacamac, sobre sistemas de crianza intensivas que pueden ver ustedes ahí. Es un 14, 15 centímetros hacia arriba en lo que es los comederos. Y poco a poco, ¿sí? Sí, poco a poco se tienen que poner los demás comederos para que pueda darse una estructura de seguridad y de manejo ideal. Pueden ver ambos, son hermosos ese tipo de galpones, uno con techo cerrado y otro que puede ser dos Rs o una bueno, dos aguas y dos aguas con claraboya, sin claraboya, que contribuye a la generación del diseño de granjas. Y señores, por último, y espero que haya sido entendible y espero sus preguntas a continuación, hablamos, para concluir este tema, es un tiempo muy corto, pero he tratado de enfatizar lo más importante de la bienestar animal, conjuntamente relacionado a hacer un diseño en granjas, porque todo ingeniero, zootecnista y médico veterinario y los interesados dentro de estas áreas, debemos entender que si tenemos ganado de forma extensiva y queremos tener ya instalaciones, tenemos que acostumbrarlos poco a poco. No podemos llevarlo de frente a un animal que ha sido libre a un confinamiento, es poco a poco. Y además se le da un poco más de área al momento de ingreso para que se pueda acomodar y poco a poco reducir esa área y tener mejores manejos en un debido momento.
Mis conclusiones son dos precisas. Los protocolos de evaluación de bienestar para cabras lecheras están diseñados para permitir comparaciones entre sistemas de gestión y producciones similares. Ojo, para poder realizarlas y también poder enseñar y también poder analizar y proponer soluciones de nuestros establecimientos pecuarios, porque muchos sin saber se hace una distribución conjuntamente con los metros cuadrados, pero no analizamos el comportamiento animal. Y eso es lo que todavía nos falta realizar en campo. Ahora, también por última conclusión, las instalaciones para caprinos debe tener en cuenta sobre todo el flujograma de crianza, saber desde que nace, desde que se desteta, de 2 a 4 meses, de 4 a 6 meses, hasta el empadre, y luego la gestación, la seca o el preparto, y luego justamente la producción, y que estén cerca a una sala de ordeño. Incluso la bioseguridad que tiene el diseño de granjas es muy importante para poder tener en un futuro programas sanitarios ideales. Entonces, todo eso es enfatizado en las subdivisiones de categoría y haciendo énfasis en el manejo de animales, haciendo algo, optimizando su producción y su reproducción. Señores, el público en general, espero que les haya gustado y inquietado esta ponencia. Y eso sería todo. Más bien doy paso a- al moderador de esta tarde de educación caprina. Muchas gracias, Ángel. Quisiera aprovechar al público para que pueda formular sus preguntas a través de ese medio por el canal chat, o si es que alguno quisiera usar el micro, pues podría levantar la mano. Por mientras voy leyendo las preguntas a ver si es que alguna de esas pueden ser contestadas. Eh, Hay una pregunta, dice, ¿qué método utilizan en Perú para selección morfológica? Ya, bueno. Cuando se habla de morfología caprina, se habla de también ver juzgamiento caprino en realidad, como en otras especies, y se habla de un animal ideal. Sí, se hace una selección en juzgamientos con el método de la observación visual, en realidad, buscando características idóneas de una cabra lechera o una cabra de carne. Entonces, ahí sí, se hace un método observacional, literalmente, teniendo énfasis como un juzgamiento, como le digo, en lo que es las características lechera, fortaleza lechera, ángulo de grupa, en lo que es la morfología, la anatomía del sistema mamario. Entonces, el ancho de pecho, que también nos va a involucrar también otros indicadores para poder seleccionar poco a poco nuestro ganado criollo mejorado o en este caso caprinos de otras razas. Muchas gracias. Hay otra consulta. eh, Dice, relación entre enriquecimiento ambiental y bienestar animal. Claro, muchas gracias. Sí, efectivamente, recordemos que en la mejora genética o en la parte de la ecuación de la mejora genética que hablamos de saber el fenotipo del animal, involucra saber la interacción del medio ambiente con la parte genotípica. Entonces, entre la parte genética y la parte medioambiental, podemos observar que el impacto del medio ambiente es en un 70% y la parte genética es un 30% en realidad. Y sí, hay una relación el medio ambiente y el bienestar animal. Si puede tener muy buena genética, excelente ejemplar, pero si no le damos las necesidades ambientales, en este caso, no van a poder expresar su potencial genético ideal, ¿no? Espero que haya sido buena la respuesta. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, para 200 cabras, ¿cuántos metros cuadrados es recomendable? Buena pregunta. En realidad, como en toda ganadería o también en otras especies, se menciona mucho lo que es saber la estructura de un establecimiento y se habla que el más del 50% debe estar en producción. Entonces, si hablamos del 50%, son cabras en producción y se habla de 4 a 6 metros cuadrados.
Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir calculando un metro cuadrado ideal para la producción, y no solamente para la producción, sino también para lo que es los cabritos en crecimiento, por ejemplo. Si consideramos, por ejemplo, si es 4 metros cuadrados por cabritas, en este caso, el 50%, en este caso 100 cabritas, sería 400 metros cuadrados para cabras en producción netamente. Y para lo que es la recría, ya va bajando y de acuerdo al número de animales que tengamos en recría, poder tener justamente las subdivisiones que mencionaba al principio para que podamos tener un establecimiento ordenado sobre todo. No solamente es decir, ah, ya, quiero tener 200 o 300 cabras en producción, sino tenemos que ver el hato en sí, cómo es. De ese 200, tenemos que ver cuántos en producción, cuántos en gestación, cuántos en recría, cuántos en lactante y también cuántos machos va a haber. Y de acuerdo a la tabla de Enrique Noltes, se considera las medidas adecuadas. Por ejemplo, el macho también se habla de 8 o 10 metros cuadrados por animal para lo que es confinamiento. Entonces, todo ese cálculo nos va a poder saber cuántos metros cuadrados del área total sería recomendable tener para este tipo de población. Bien, muchas gracias. Hay otra consulta. No sé si podrías reformular tu pregunta. No sé si se entiende bien. Dice, ¿qué maquinarias se implementan en estos establos? Mm. No sé si requería algo adicional en esa pregunta o podría contestarla. Claro, bueno, cuando se habla de diseño de granjas o se habla de implementación de instalaciones, tenemos que entender que dentro de una explotación hay maquinaria, se habla de máquinas, equipos y herramientas dentro de una explotación. En este caso, por ejemplo, para este tipo de explotación, definitivamente necesitamos un generador eléctrico porque son áreas lejanas, justamente montañosas, que podemos realizar sistemas semi-intensivos, intensivos, y dentro de la zona a veces no hay luz, tenemos que tener una bomba de agua también para ver el traslado del agua, llegar a esas zonas. También tenemos que tener en cuenta, si lo queremos llevar de esa manera, maquinaria en este caso, tu equipo sanitario, en este caso también tu equipo reproductivo, si en caso es por inseminación artificial, cervical, o si es mota natural, no hay problema. Pero en esas hay máquinas que se utilizan, como digo, yo enfatizaría mi generador eléctrico, mi bomba de agua, ¿no? Porque es lejos de la zona. ¿Qué podríamos tener en ese tipo de explotaciones? Eso podríamos tener. Si hablamos de herramientas o pequeños equipos, puede ser también como en otros establecimientos, fundas para lo que es herramientas, ¿no? Lo que es los machos que no son, no son los machos reproductores, sino son celadores nada más. Ese tipo de fajas que se les pone también a los machos, una descornadora para hacerlo el descorne ideal también, una balanza, ¿sí? Una balanza, entre otros puntos que podríamos tener necesario para la crianza caprina. Bien, gracias. Otra consulta, creo que ya es retórica con la que se hizo anteriormente, pero vuelvo a mencionarlo. ¿Qué área por animal recomienda para caprinos adultos cuando pasamos de un sistema extensivo a intensivo para que no presente mortalidad por estrés? Gracias por la pregunta. Sí, es importante conocer que, y como lo había mencionado anteriormente, el caprino extensivo tiene otro tipo de manejo que un caprino extensivo que intensivo. Entonces, un caprino que está al aire libre, no podemos confinarlo de golpe de esa manera. Entonces, incluso cuando se habla de 4 metros cuadrados en un intensivo, se habla para que esos caprinos adultos extensivos se regulen. Para intensivos se le da hasta 6 metros cuadrados por animal para que se sienta en comodidad, porque recordemos y se recomienda mucho no solamente el área de metros cuadrados de la especie, sino un área de recreación incluso. Entonces, debemos darle más espacio a los caprinos extensivos cuando cambia de ese tipo de sistema, para que no presente estrés,
porque sí lo presenta. Hay casos de mortalidad que si queremos, ya, extensivo, ya, 4 metros cuadrados por animal adulto, y lo meto en 4 metros cuadrados por animal, y se sienten sofocados, porque su hábito no es ese. Entonces, yo recomendaría también darle un poco más, hasta 6 metros cuadrados por animal, para que se pueda acostumbrar y ir poco a poco ir reduciendo esta medida. Sí, hay otra consulta. Indica qué problemática podría suceder en la crianza a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en ese punto, si bien es cierto, bueno, no he tenido experiencias en más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, este, pero sí hay caprinos que realmente tienen dentro de ese nivel, justamente, crianzas, pero no tendría mucho conocimiento para responder esa pregunta en su conformidad, pero sí sé que sí hay formas de crianza a estas alturas. Bien, otra consulta. ¿Se puede pastar cabras en cercas eléctricas y cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, sí, hay propuestas siempre de cercas eléctricas, sí, sí lo hay. Las ventajas es justamente un mejor manejo, incluso si es al pastoreo, si es extensivo, porque igual que en bovinos, hay manejos de pastos rotacionales que podríamos realizar en las praderas o en justamente sistemas extensivos. Esa es la ventaja realmente. La desventaja que sí, bien es cierto, es un costo adicional, es un costo mayor en consideración a, por ejemplo, establecimientos de madera o de cañas, que también se realiza justamente en otras explotaciones, como en Piura, por ejemplo. Esa es la ventaja y desventaja de usar justamente cercas eléctricas. Perfecto. ¿Qué tipo de instalaciones requieren las cabras? Y además, ¿qué alimentos se necesita para la crianza de caprinos? Ya. Buena pregunta. Como le dije, los tipos de instalaciones requeridas en cabras es lo que ya acabo de mencionar en la exposición. Los alimentos mayormente depende del sistema de crianza que se tiene. En extensivos se hablaba mucho de rastrojos, de pastos naturales, en este caso, brachiairas, por ejemplo, también, pero también en intensivo o semi-intensivo era justamente pastoreo en las mañanas y en las tardes lo que es el concentrado. Para poder complementar los niveles nutricionales que por cada etapa necesita. Entonces, eso sería el manejo, dependiendo del sistema de crianza que estaríamos exponiendo. Muchas gracias. La pregunta es respecto a la suplementación mineral, ¿qué recomendación al respecto para explotaciones en potreros o extensivas? Buena pregunta, y creo que no me lo mencioné, siempre en una explotación debe haber saleros, en realidad. Incluso hace muy poco se hizo una evaluación, una tesis de bloques nutricionales en caprinos, pues, me imagino que los autores y coautores van a poder explicar más adelante en algún tipo de publicación. Es muy importante la suplementación vitamínico mineral, en realidad, bajo las circunstancias intensivas y extensivas, creo yo, porque en realidad le da un plus al crecimiento, incluso ya más adelante se evaluará que hay una diferencia significativa en las conversiones alimenticias, en el crecimiento y ganancia de peso, y esto se evaluará ya en las lactancias. Y sí, está demostrado que es una muy buena ayuda en las crianzas y mejorar el performance del animal, en realidad. Bien, tenemos una pregunta más. ¿Pueden convivir ovinos y caprinos en un mismo corral o lo Eh, recomendaría? No, yo recomendaría que sí, que se haga por separado. Si bien es cierto, siempre se mezcla un caprino con un ovino, pero es diferente en muchos aspectos. Yo recomendaría tener instalaciones para ovinos y muy aparte para caprinos.
Bien, si no hay ninguna pregunta adicional, vamos a concluir con esta capacitación virtual. Le agradezco, Ciro, muchas gracias por la oportunidad. Al público también, por cualquier duda, estamos para poder aprender y ayudarnos. Les agradezco a todos. Bien, muchas gracias y agradezcamos también al ingeniero Ángel Vázquez por su valiosa participación de apoyo en el proyecto a través de estas ponencias. Asimismo, agradezco a ustedes, los asistentes, y por el interés presentado en esta presente temática. Y ante cualquier consulta o duda, también la pueden presentar en el correo que le brindaré a continuación por el chat. Bueno, antes de finalizar, aprovecho en seguirlos invitando a, bueno, seguir las plataformas de línea. Presentamos diversas capacitaciones y eventos, los cuales son programados en lo que es el año en beneficio de la investigación y de transferencia de tecnologías en el sector agropecuario. Muchas gracias con todos. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias.